David es ungido por rey por sobre todo Israel. Eso fue lo que pasó en el capítulo 5. La primera decisión que David tomó fue tomar, o digamos que poner como capital, digamos como en donde, el lugar donde él iba a estar, donde el gobierno iba a estar, a Jerusalén. Jerusalén pertenecía, no sé si recuerdan ustedes, pero pertenecía, estaba en Israel, pero todavía estaba, digamos que posesionada por gente cananea. Entonces, ya habían dicho que David no iba a entrar ahí, y David de todos modos va y entra y toma la ciudad. David eligió pues Jerusalén para hacerla su casa. Y después de ahí en adelante se llama la ciudad de David, a la ciudad de Jerusalén, lo cual sabemos que Dios vive en la ciudad, en Sión de arriba. Así, Dios mismo eligió Jerusalén antes que David. Obviamente él lo guió a hacerlo, porque un día va a venir Jesús y va a reinar por 1000 años en Jerusalén. De los hijos de David, de los que se mencionaron en el capítulo 5, dos eran, digamos que son importantes, porque de ellos dos se viene la genealogía, se va yendo, es papá de el hijo de este, el hijo del otro, y el hijo, hasta que llega por el lado de Salomón, llega hasta José. Sabemos que José no es el papá legítimo de Jesús, pero legalmente tenía que haber sido hijo descendiente de David. Sí, y lo hace pues a través de Salomón, aunque José no es papá legítimo, legalmente sí, pero María es descendiente, sí, descendiente de otro hijo de David que se llama Natán. Entonces era Salomón y Natán los hijos que le nacieron a David en Jerusalén. David, Jesús sí tenía pues sangre de David a través de María, porque también se nos da la genealogía de ella. Entonces, legalmente a través de José, por sangre a través de María. Entonces son importantes saber que estas dos personas y las genealogías, que era Salomón y Natán, nos vienen a traer pues hasta Jesús, quien es nuestro Señor. Y de Natán, perdón, y Dios dio a David victoria total ante los filisteos. Eso fue lo que también vimos en el capítulo 5, en donde él, si ustedes recuerdan, cuando Saúl murió es porque los filisteos vinieron y tomaron posesión de todo Jerusalén, de todo Israel, perdón, y no había tomado, digamos que todavía reinaban ellos, estaban bajo el poder de ellos, pero cuando David se hizo rey por sobre todo, entonces él fue guiado por Dios. Ellos vinieron, lo querían atacar, y Dios le dio la victoria sobre todos. Entonces tomó otra vez la posesión de Jerusalén y se quedó como rey por sobre todos. Ese pasó en el capítulo 5. Dice que David le ganó a los filisteos porque fue sumiso a lo que Dios le había mandado. En la introducción al capítulo 6, que es lo que vamos a ver esta noche, dice así: primero David transportó el arca. Qué hermoso se me hace, y la cosa es de que es algo muy importante, porque de todas las cosas que a David le estaban pasando, digamos, cuando Dios lo ungió, cuando tenía 15 años, después cuando él tenía su ejército, cuando estaba en las cuevas, que Saúl estaba persiguiendo, sí, digamos que cuando la primera vez que tomó a Mical, la hija de Saúl, esa noche, hay cosas que a David le han hecho feliz, pero ninguna cosa lo ha hecho tan feliz, de acuerdo a lo que estamos viendo en la Biblia, que lo que va a pasar en el capítulo 6. ¿Sí? Y es que David quiere traer, vamos a descubrir que Saúl nunca tomó en consideración el arca de Dios. ¿Sí? El arca de Dios estaba abandonada. ¿Sí? Y David, que digamos, sabemos que es un hombre de acuerdo al corazón de Dios, este día va y la trae. ¿Sí? Va y escoge, junta a todo Israel otra vez, porque era tan importante para él, y luego va y trae el arca de Dios, en donde Dios le había dicho a Moisés: de aquí yo te voy a hablar. Si mi voz va a salir de aquí para ti, de aquí tú me vas a oír, yo aquí voy a habitar. Estaba el propiciatorio, todos los sacrificios se iban y se hacían en el arca. Había una tapadera que cubría, digamos, que la caja que era el arca de Dios, sí, pero le llaman el propiciatorio de la misericordia, porque ahí es en donde se rociaba la sangre de los animales, y luego de ahí salía, digamos, lo que sabemos como la misericordia, que Dios permitía que el pecado fuera cubierto. El arca de Dios, esta arca que David vaya a rescatar, tiene un comparable con Jesús. Si, digamos que cómo podemos comparar nosotros esta arca, cómo es que la tomaban ellos, cómo es que David la tomaba, y por qué estaba tan feliz. Bueno, porque era en donde Dios estaba. ¿Sí? Ahora nosotros podemos comparar a Jesús, quien Él es nuestro propiciatorio.
Sí, Él es quien nos enseña misericordia, en donde está el perdón de los pecados. El sacrificio ya no vienen y lo hacen, Él lo hizo, Él es el sacrificio. Realmente, ¿qué pasó? ¿Ah? Ay, déjenme ver qué. Ahí está. No sé qué, pero sí se oye, ¿no? Ahí está. Entonces, sí, David está bien contento porque va a ir a traer el arca de donde estaba, sí, en donde duró más de 50 años. Unos se atreven a decir que van casi 100 años. Vamos a ir descubriendo más o menos en dónde estaba, en qué lugar, hace cuánto tiempo estuvo allá, pero había muchísimo, hacía mucho tiempo que estaba lejos. Saúl nunca la tomó en consideración y ahora David la trae. Puse acá, déjame le digo otra vez. Primero David transportó el arca de Dios junto con miles de gentes del común. Esta es la primera vez que trató para llevarla a Jerusalén. Pero aún en medio de toda la multitud, iba toda la multitud delante del arca y David danzaba y bailaba, perdón, danzaba y cantaba. Dios, aún cuando iba toda la multitud haciendo conteniendo tanto gozo, Dios mata a Usa, quien detiene el arca porque se va a caer, sí, y todo se vuelve tristeza, digamos, y ahora ya no saben qué hacer. Fue algo terrible, sí, tenían tanto gozo, sí, pero pasó eso, que él quiso detener el arca y Dios había dicho que no lo hicieran, sí, y se me hace súper interesante porque de eso se va a tratar todo. Nosotros no valoramos, no tenemos esta conciencia de la santidad de Dios. Sí, me acuerdo hace mucho tiempo, me fui a cortar el pelo a un lugar y entre yo y mi hijo Miguelito estábamos hablando de la iglesia y la señora que me estaba cortando el pelo dijo, ¿ustedes entonces creen en Dios? Le digo, claro que sí, creemos en Dios, ¿verdad? Y ella dijo, yo creo en otro Dios. Yo no creo en el mismo Dios que ustedes creen. Y yo le dije a ella, ¿y cómo saben o sea, de qué habla? Porque dice que no es mío, no es el mío el de usted. Le dijo ella, porque de seguro que usted cree en el Dios de la Biblia. Le dije, no, claro que sí. Le digo, ¿usted en cuál Dios cree? Porque no hay otro. Le dijo, no, es que yo creo en uno que de veras es amor. Porque en el que yo creo, aunque peques, Él todavía te quiere. Y le digo, ese Dios lo tiene en su cabeza porque ese Dios no existe. ¿De dónde lo saca? Un Dios que nunca castiga. Ese nomás es el que usted cree que debe de existir, ¿verdad? No el que es justo. Por eso no lo quiere, por eso se inventa mejor uno. O es que no soy la única. No, le dije, ya me imagino que ha de haber un montón de gente que cree en un Dios, ¿verdad? Que lo va a llevar al cielo, no importa cómo te portes, no importa qué hagas. El Dios de la Biblia, es justo, pues, ¿verdad? Y sus justicias nos afectan. Si en amor o en justicia, digamos, nadie, vamos a ver uno de los versículos que cambió, se los prometo, nunca lo había visto así, pero no se los voy a revelar todavía. Hay un versículo que siempre lo he oído con tanto gozo, sí, pero que al pensar que no podemos ir al cielo sino a través de la forma que Dios dijo, es una forma terrible, pues. Si Dios dijo así, no es de que a ver si a lo mejor sí o hay otras chances. No, Dios dijo así, a través de Jesús. Si no es en Jesús, no hay salvación. Sí, y es algo terrible. Si no hay salvación para nadie, si no es a través de Jesús. Bueno, Dios mató a Usa. David detiene todo. Si se acabó todo, sacrificio, se puso triste, y cada quien se fue a su casa. Después volvió a traer a todos, juntó a todos, puso el arca encima de los levitas como Dios lo había anunciado y luego la llevaron a Jerusalén. Todavía encima, al final de lo que es el capítulo, la esposa de David o la hija de Saúl, Mical, se ofende y le dice que no debe traer así, que viene como, que está juntando, que se ve como corriente junto con todo el pueblo, no se ve como el rey, pues, que estaba menospreciando su posición. Entonces él le dice que no importa, le dice, yo quiero adorar a Dios, no importa si me veo de lo más bajo que pueda, ¿verdad? Yo quiero adorar a Dios con lo que yo tengo. Y así termina el capítulo 6, en donde ella tiene una clase de maldición que vamos a descubrir, o a discernir, vamos a investigar a ver si fue de David o si fue de Dios o qué le pasó. Voy a leer entonces de los versículos del 1 al 5, después que haga una pequeña oración. Maravilloso Dios, ayúdanos, Señor, para que nosotros simple y sencillamente, al escucharte, al leer las escrituras, vayamos aprendiendo, vayamos entendiendo, tengamos este poder que el Espíritu Santo nos da, que es el oír y luego aplicar.
que es entender lo que tú nos quieres decir, Señor. Ayúdanos para que no nos vayamos, digamos, con el montón, pero que escudriñemos qué dices y qué dices que hagamos y qué dices que no hagamos. Guíanos, Señor. En ti confiamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Un versículo que quisiera ya desde ya decírselos, que es en Salmo 100. En Salmo 100, en los 2 primeros versículos, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Sí, David tenía muchísimo gozo por estar en la presencia de Dios. Sí, y lo podemos ver, podemos, digamos, oler. Vamos a ver este capítulo, cómo es que él está exponiendo su corazón frente a Dios, siendo él el rey, siendo él, digamos, que tenía que estar con su cosa, ¿cómo se llama esa? Su cosa de rey, pues, en su trono, sin moverse, y todo el mundo ahí agachados. Acá él está junto con el pueblo, regocijándose en la presencia de Dios, que él está haciendo lo que Dios quiere, no le importa. Es más interesante que digamos que en comparación con lo que ella dijo, Mical dijo que él venía rebajándose, y él venía cantando dice que con toda clase de instrumentos y danzando en la presencia de Dios, ¿sí? Y luego pasó de que Usa se muere porque hace lo que hizo y todo esto, ¿sí? Y David no tiene ni siquiera una pequeña duda de que a lo mejor él hizo algo malo. Si en todo lo que él estaba haciendo, cuando Mical lo regañó y todo esto, él nunca pensó que esto iba a ser la culpa de que Dios se había enojado, para nada. Si él, digamos, que nunca lo pensó, y eso es bueno de saberlo, pues, porque él continuó haciendo lo que estaba haciendo, sí, pero él entendió que no era eso, que era la santidad con la que Dios había dicho que manejaran el arca. No, ni siquiera era que el arca tenía un poder mágico, sino pero que Dios había dicho. La cosa es de que una vez que Dios dice, esa es su palabra, y no importa tu lógica, se tiene que cumplir la palabra de Dios. Sí, no podemos juzgar a Dios por lo que Él dijo, o cómo lo dijo, o por qué lo dijo. Si una vez que Él lo dijo, punto y aparte, lo dijo y tienes que obedecerlo. Ya no importa si tú crees que a lo mejor no es tan bueno, o a lo mejor le podemos hacer de otro modo. No, eso ya no es lo importante, digamos. Lo que importa es que obedeces o desobedeces. Y eso es lo que sucede acá. Usa desobedeció con conciencia de que Dios había dicho así, así, si se iba a caer el arca, si le iba a caer encima, o lo que tú quieras. La obediencia es tan importante para Dios. Obediencia, obediencia, obediencia. Vamos a ver versículos del 1 al 5 del capítulo 5 de Segunda de Samuel. Dice así: vinieron todas las tribus de Israel a David. Fue en el 5. Dijimos que en el capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos. Esa es por segunda vez, porque la primera vez es cuando le hicieron rey. Entonces, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, quien era un sacerdote, era levita. Los dos eran levitas, guiaban el carro nuevo. Dice en el 4, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Vamos a ver hasta ahí. La primera vez que se juntó todo Israel fue para hacer rey a David. Esta es la segunda vez que se reúnen todos, ¿sí? David, fue tan importante esto de traer el arca que juntó a todo Israel y les dijo: vamos a traer el arca de Dios. ¿De dónde está? De la casa de Abinadab, y la vamos a traer a Jerusalén, en donde yo ya le hice un tabernáculo. Si no es el tabernáculo completo, no es el que se va a quedar para siempre, pero es una tienda que él hizo especialmente para el arca de Dios. Si se acuerdan ustedes que enseguida David le quería hacer un templo, y Dios le dijo que no podía él porque tenía manos sangrientas. Sí, porque en David siempre hubo la idea de hacer un tabernáculo, hacer una casa para Dios, pero Dios no se lo permitió porque es justo. Y David lo hace con el propósito, junta a toda la gente con el propósito de traer
el arca de Dios a Jerusalén. Para David esto era algo que tenía que hacer, pues todo lo que él es y tiene, ahora siendo el rey, se lo debe a Dios. Y David nunca se olvidó que le pertenecía a Dios, que él estaba ahí porque Dios, sí, lo que no pasó con Saúl, porque a Saúl se le olvidó y ahora él creía que era Dios, se daba decisiones sin Dios. David nunca se le olvidó eso. Él siempre fue obediente, siempre fue dócil a Dios, sabía que Dios lo había puesto en ese lugar, no se lo había ganado por ningún motivo, igual que nosotros. Nosotros no podemos presumir de ser salvos. ¿Se da cuenta de eso? Si no podemos decirle a otra gente, yo soy salvo y tú no, lero, ¿verdad? Porque no nos ganamos la salvación, pues. No es algo que logramos con nuestro esfuerzo. Es algo que no, se nos regaló. Entonces, ¿cómo vamos a presumir de algo que no conseguimos? Pues es simplemente la gracia de Dios, y eso es lo que tenemos que presumir. El amor y la misericordia de Dios nos dio esto, y así estaba David con Dios. Él lo entendía muy bien. El arca en ese tiempo era la forma de hablar con Dios, pues el Señor así lo había dicho. En Éxodo 25:22 dice Dios: y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, que era la tapadera pues del arca, de entre los querubines, porque obviamente, si usted recuerda cómo estaba, había un querubín en un lado y en otro lado de oro, y sus alas se tocaban casi, y estaba el arca pues en medio. Entonces el arca es el lugar donde Dios habita entre los querubines, porque así estaba, que estaban sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel, eso es lo que dijo pues Dios a Moisés. Entonces ese era el arca de donde Dios hablaba. Si hoy nosotros lo pudiéramos comparar con algo, sería que el arca es una buena ilustración del Señor Jesús. Él es quien nos habla, Él es Dios que nos tiene misericordia. El propiciatorio cubría el arca, ahí se rociaba la sangre de los sacrificios, y desde allí se manifestaba la misericordia de Dios. Seguramente por esa misma causa nadie sabe dónde está. Sí, seguramente ahorita hay gente que se ha dedicado toda su vida a buscar el arca de Dios y está perdida. Sí, nadie sabe dónde está, y seguramente Dios tiene este plan que no la encuentren, porque estoy segurísimo que el día que la encuentren, o si la encontraran, o si la tuvieran por ahí, estuviéramos todos adorando al arca, esperando que Dios nos diera un milagro, tentándola, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya no falta que aquí hay una astilla del arca y vengan y sean salvos toda su casa. Aquí está la sombra del arca. Así somos. Dios la quitó. Dios la quitó. No sabe dónde está. Seguramente por esa misma causa nadie sabe dónde está. Pues si los hombres la tuviéramos a nuestro alcance, ya fuera nuestro ídolo número uno. Gracias Jesús, gracias Dios por esconderla, por quitarla. Aún lo que pasó aquí aún lo que pasó aquí no es porque la caja era mágica, sino que Dios dio instrucciones de cómo trasladarla, y nadie obedece. Si no es que realmente Dios estuviera ahí metido en la caja, sí, qué locura sería eso. Sí, pero Dios dijo: así quiero que la manejen, así quiero que la lleven. Eso es esa es la instrucción que yo doy, y Dios quiere que nosotros oigamos pues esa instrucción. Sí, es la desobediencia el problema. Ese es el problema. En Éxodo 25:14 dice: y meterás las varas por los anillos. Entonces, no iban a tocar el arca y a tentarla. Digo, le van a hacer unos anillos, le había dicho a Moisés, y luego le van a meter esas varas por los anillos, y así la van a levantar a los lados del arca para llevar el arca con ella. En Números 4:20 dice: no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Esto de las personas que estaban ayudando cuando iban a trasladar el tabernáculo para otro lado, no podían asomarse a ver qué había allá adentro, cómo estaban las cosas que Dios había puesto, porque morirían. Si era tan santo y tan importante que todos obedecieran. Si una vez alguien y nos confundimos con esas cosas, porque alguien me dijo: es que la manzana tiene que ser una fruta maligna, porque esa es la que Dios le dijo: yo te prometo que si es manzana, o si es melón, o si es sandía, o si es la vieja del otro día, eso no importa. Sí, lo que importa es la desobediencia, no el tipo de fruta que había allí. Sí, porque no era la idea, la fruta, se le da nombre a la fruta, ok, sí, pero no tiene nada que ver con santidad o no santidad. El problema era la desobediencia.
Sí, es lo que Dios siempre nos ha estado buscando decir. Es lo que Él quiere que entendamos. Dice, no vean allá porque morirán. La instrucción es no vean allá, punto y aparte. En Números 18:3 dice, y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todos los, y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos, ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. Dicen pues a los levitas. Esta vez 2 levitas llevaban el arca en un carro nuevo. Sí, Dios no dijo de carro nuevo. Si usted recuerda algo de carro nuevo es porque los filisteos la pusieron en un carro nuevo y luego la hicieron jalar con unas vacas. Sí, pero eran los filisteos que no tienen nada que ver con Dios, pues. Sí, los filisteos ya no hallaban qué hacer con el arca porque estaba causando terrible plagas de unas llagas y ratones por todos lados donde ellos estaban viviendo. Sí, y luego ya no hallaban qué hacer con ella y dijeron, hay que devolverla con los israelitas. ¿Y cómo? Pues en un carro nuevo. Y ahora David la mete en un carro nuevo. Sí, porque obviamente tiene una buena intención, pero no está siguiendo la instrucción de Dios. ¿Okay? Entonces, en un carro nuevo, y la llevan dos levitas, dice David más el pueblo iban por delante. Esto es lo que estaba pasando acá. David y el pueblo iban por delante con toda la música, con alegría, bailando y alabando, pues era el gran día y era muy especial ese día para David. Su corazón estaba lleno de gozo y estaban así. Y esto es lo que estaba sucediendo. Iban ahí con toda la música, todos los instrumentos. Iba el carro nuevo, iba el arca, iban 2 levitas guiando el arca. Del 6 al 11 dice aquí. Cuando llegaron a la era de Nacón, esto sería a las tierras de Nacón, Usa, que era el hijo de Abinadab, extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Dije que hasta el 11, es el 8. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Geteo, que era otro levita, pero no vivía en esta ciudad. Dice en el 11, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Obed-edom era otro levita y tenía su casa en tal parte. No tenía nada especial, pero era un levita y estaba bien que estuviera ahí. Y vamos a ver que dice que duró 3 meses. Ahí, 3 meses y medio, no, 3 meses. Y digamos que lo que David estaba haciendo con llevarla ahí era a ver si Dios iba a matar a Obed-edom. Iba a ponerle ratones o iban a salirle llagas o a ver qué le iba a pasar a Obed-edom, ¿verdad? Porque estaba pues el arca de Dios ahí. Entonces, vamos a ver. El carro, cuando llevaban el arca, el carro se movió violentamente. Y Usa, para detenerlo o para que no le cayera encima, lo detuvo. Sí, hasta aquí, en mi lógica, tal vez en la suya, puede decir, no tiene nada de malo, pues si el carro se iba a caer, ahí estaba el arca, era más feo que se destruyera toda y él la tuvo, ¿verdad? Él la tuvo. Usa era un levita y debía conocer la instrucción de Dios. Si él sabía, es como nosotros, cuando nosotros hacemos un pecado, que consciente de que es pecado, si y uno que no sabe que es pecado también lo hace, tiene más culpa el cristiano que tiene su Biblia en su casa y que se supone que la está leyendo, que el que no sabe que era pecado porque nunca lee la Biblia. ¿Se entiende eso? Este levita tenía más culpa porque él sabía, él tenía que saber que no podía nada más acarrearla así o detenerla así porque era un levita, pues una persona que estaba instruido para manejar el arca. Okay. Él debía conocer la instrucción de Dios y de todos modos la detuvo. Lo podemos tomar como un accidente o como una falta de conocimiento de Usa, o como que no era como para matarlo. Pero es muy peligroso juzgar los juicios del que tiene todo el poder por sobre todo hoy mismo. Y es absolutamente soberano, ¿no les parece?
como para decir, oh, qué exagerado Dios. ¿Que alguien va a decir eso? Claro que no. Dios lo mató, punto y aparte. Feliz Navidad, ¿verdad? Eso es lo que iba a pasar. Él no le, si le iba a caer encima o lo que sea, no tenía que tocarla. Dios dijo que no la tocara. Entonces, el juicio de Dios es justo. Él sabe lo que hace y el error de Usa ahí lo pagó porque él sabía que no tenía que tocarla. Él tenía que saber la instrucción y la tocó. No importa si esa arca le iba a matar o lo que sea, él no debía tocarla. Y especialmente porque los demás no lo habían entendido. En el Nuevo Testamento hay dos personas, que es Ananías y Zafira, ¿verdad?, que habían prometido dar todo lo que saliera de esta heredad y mintieron y murieron. Si así pasara, si con todos los que prometen algo y luego no lo cumplen, hubiera un moridero todos los días, ¿verdad? Yo creo que hubiéramos muy poquitos. Yo me escapo, ¿verdad? No, lo que pasa es de que Dios tiene que poner un buen ejemplo al principio para que se entienda que están gerrándole todos, pues. ¿Se entiende? Si Dios tuvo que matar a Usa para que David mismo entendiera, le estamos gerrando, pues. Esta instrucción, todos la estamos fallando, es un error de todos. Entonces David se puso muy triste, pero se llenó de temor. Y este temor es el que hace falta hoy día. Cuando la gente hace lo que sea y luego Dios no te manda un rayo y dices, oh, todo está bien. Y porque no tenemos temor de Dios. No está faltando en nuestra sociedad. Es como de risa el temor de Dios. Es muy peligroso para los cristianos. David se entristeció, pues en parte también fue descuido de él. Aún solo dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Si es lo único que pensó. ¿Sí? Mi forma de hacerlo no funcionó, como yo dije, no funcionó. Como ya dije, David estaba seguro que su gozo no tenía nada que ver. Algo pasó en traerla y va a buscar qué es. ¿Okay? Pero ahí paró todo, la llevó a la casa de Obed-edom. Se llenó de temor, dice aquí. Yo creo que hoy día nos falta tener temor a Dios. Él es quien nos creó y sabemos que es bueno, pues no nos ha destruido. Hace un buen tiempo estábamos hablando del temor de Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y lo dice muchas veces en la Biblia, no nomás en un lugar, en muchos lugares. Y estamos en un estudio de Biblia, en una casa, y alguien dijo, oh, es que no, pero el temor a Dios no es un temor de que cuando lo ves hasta te orinas, ¿verdad? Dijeron, no, porque nomás es un respeto. Y yo te voy a decir algo, no. Dios es Dios justo. Y más nos vale que sí tengamos temor a los juicios de Dios. Porque lo que Él diga Él es el creador del universo. Él no es uno igual que tú. Él nos hizo. O sea, Él no es el humano más perfecto que hay. No había ningún humano y Él creó el ser humano. Le dio lo que es, lo hizo pensante, lo hizo a una persona que pueda juzgar a Dios, le dijo que va a ser la semejanza de Él. Pero todavía tiene el hombre un creador que lo diseñó. El diseñado no puede juzgar al que lo diseñó, pues. Es una contradicción. Dios es el único de su clase. No hay otro. Por eso es que cuando decimos Dios es santo, es que Él es único. Él es separado de todos. Él es santo. Él es el único de su clase y hay que tenerle temor. Dice que podemos entrar a su trono confiadamente porque de Él mismo salió la idea de traernos a uno que pagara con nuestra culpa y con nuestra impotencia para llegar a Él, y nos abrió la puerta, y eso tenemos que darle valor, porque sin Jesús, como ya dije hace rato, simplemente nadie tenemos chance de entrar al cielo. Todos somos contrarios a Dios y somos sus enemigos sin Cristo. Es en Jesús que tenemos por gracia divina, nada que tú hayas hecho, el privilegio de ser de Él. ¿Sí? Y Dios por eso sabemos que Él es bueno, pues, porque si nosotros fuéramos Dios, hubiéramos matado a todos inmediatamente.
pero Dios nos permite pecar, ¿sí? Nos permite pecar si queremos, ¿verdad? Cuando nos dice no pequen, porque pecar es contra mí, contra mi santidad, contra lo que yo soy. Tuvo que mandar a uno de él, ¿sí? Venir él mismo, ponerle nombre a su persona de Cristo, ¿sí? Y venir a la tierra a morir por nosotros para que entendiéramos que nuestro pecado valía la muerte de Dios. O sea, es increíble que nosotros ahora seamos salvos. Es increíble, no había una chance, por ningún motivo no podíamos hacer nada más que lo que Dios hizo. Justo, justo. Sí, el pago del pecado es muerte, y la muerte de Él vino y mató la muerte de nosotros por nuestro pecado. Sí, y nos dio esta justicia divina clara y fuertísima, así que ahora tan clarito que es, ahí está Jesús, Él nos quitó el pecado. Si no estamos en Jesús, estamos en pecado, somos contra Dios y nuestro enemigo es Dios. Nuestro enemigo es Dios. Él nos creó y sabemos que Él es bueno porque no nos ha destruido. Aún más, nos dio una forma de salvación del terrible. Sí, también alguien me preguntó un día, pero es que ¿de qué nos salvó Dios? ¿De qué nos salva? ¿Por qué eres salvo? Pues imagínate de qué. De la muerte eterna, de ser su enemigo para siempre. Si sin Jesús no tienes futuro, pues, o tu futuro es completamente terrible, porque es en el infierno sin salida, nunca jamás para siempre. Sí, Dios nos salvó porque nos libró de ese futuro que en el normal es lo que merecemos. Sí, y cuando alguien dice yo soy salvo, tiene que decirlo con un gigante, con una gloria regocijante, porque somos salvos del infierno, pues, de la ira de Dios contra nuestra maldad, que merecemos. No es que a ver si la tenemos, somos contrarios a Dios en el normal. Entonces vino Jesús y nos salvó, nos quitó el pecado, nos hizo de Él. En Salmos 111:10 dice, ¿sí es ese? ¿No está allá? Sí, sí. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor, sí, su alabanza permanece para siempre. Hermanos, les prometo, y ese es el versículo que les iba a decir de hace rato, el que sigue. Hermanos, les prometo que este siguiente pasaje ahora lo veo de otro modo. Sí, nunca lo voy a volver a ver igual. Una vez que Jesús lo dijo y que me llenaba de gozo, me llena mucho más de gozo ahora, porque sé de lo que me libró y qué específico es Dios. Jesús dice en Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Si te fijas en esto, es todo lo que el hombre puede aspirar a tener o hacer. Él es el camino, el único camino que hay. Él es la verdad absolutamente y Él es la vida únicamente. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si no estás en Él, estás sin Dios, sin salvación, sin perdón, en el infierno, merecedor del infierno para siempre. Entonces, debemos tener temor de Dios. Cuando oímos eso, aún más grave, debemos estar aterrados y temblando si Jesús no es nuestro Salvador. Qué cosa tan más grande y tan más poderosa es esta, hermanos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Una vez dicho eso, así de sencillo, si no es Jesús, la segunda persona de la eternidad, Dios mismo, si no es Él tu Salvador, entonces verdaderamente tienes todo el derecho de empezar a chillar amargamente el resto de tu vida. Si Jesús no es Dios y es uno que tú estás fabricando que no es Dios, entonces tampoco tienes el perdón, porque solamente Dios perdona los pecados. Entonces Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y si no estás en Él, estás perdido. Todas esas denominaciones que no aceptan a Cristo Jesús como el Salvador,
que dicen que pueden ir al Padre, que son testigos de Él, y no tienen a Jesús, tristemente, no lo digo yo, ni los quiero ofender, no pueden tener salvación. Están perdidamente aturdidos, confundidos y guiados por una mala entendimiento de lo que ellos ven en las Escrituras, que los va a llevar al infierno para siempre. Terriblemente. Así como que yo mismo quiero ahorita chillar en lugar de ellos, porque están súper engañados. El diablo hizo eso, ¿sí? Y ahora ve, no están tristes porque dicen que van a ir al cielo, cuando no van a ir al cielo, pues. Se me hace que fue C.S. Lewis el que dijo, no hay una cosa más terrible, o la cosa más terrible de una persona que no va a ir al cielo, es una persona que no va a ir al cielo, pero que piensa que va a ir al cielo. Te digas, ese es peor que alguien que no va a ir al cielo, no más. Sí, el que no vaya al cielo es bellísimo, pero el que cree que va a ir y no va a ir, ese sí de veras está en un atoradero feísimo. Y así están muchos que están engañados pensando que van a ir al cielo cuando no van a ir al cielo, porque solamente a través de Jesús se va al cielo. Amén. David allí detuvo todo. Cuando murió Usa, ¿qué pasó aquí? Detuvo todo. Él se puso triste, se puso en temor. Por temor detuvo todo. Del 12 al 15 dice: fue dado aviso al rey David. Eso es ya. Obed Edom se quedó, el arca se quedó en la casa de del levita, ¿sí? Y pasaron 3 meses y no le pasó nada malo. Entonces fue dado aviso a David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Eso es, David entendió que Dios le dijo: todo está bien, vamos a hacerlo como te dije, sí, vamos a hacer las cosas y sigue la instrucción que te di, sí, porque no hay ningún problema, sí. Pero entendí, la cosa de que entendieran que iban a seguir la instrucción, y David estaba completamente de acuerdo, ¿sí? Y cuando, dice en el 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Sí, no era cada 6 pasos, sino que después de 6 pasos empezaron los sacrificios. Si no sabemos cuántos, sí, pero de ahí en adelante. Sí, esa es una forma de decirlo, y es lo que dice allí en el 14. Dice: David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Sí, y déjeme le digo tantito acerca de esto. El efod de lino que tenía David era un efod de la misma forma, del mismo material. Muchos ahora leí esto, que este lino era un efod de algodón, ¿sí? Era un camisón de algodón blanco, ¿sí? Entonces David no estaba enseñando todo como Mical le dice, porque sí se había quitado David la ropa real, pero estaba vestido como los sacerdotes están vestidos, sí, porque todos los sacerdotes tenían un efod. Entonces, cuando Mical se burló de él, le decía: ahí vienes y te descubres delante de todo el pueblo, y gente puede pensar: oh, pues es que a lo mejor está muy cortito el efod, ¿verdad? Pero no era eso, ¿verdad? Sino que no tenía la vestidura real, la vestidura de rey. Traía la vestidura de sacerdote, lo cual digamos que hay otros que la mal usaron porque hacían ellos mismos sacrificios y Dios los castigó. Sí, pero David no estaba haciendo eso. Él simplemente se unió al pueblo junto con la alegría, y todo el mundo tenía todos los sacerdotes tenían un efod, y es de algodón o de lino, sí, y venían ahí haciendo eso. En el 15, así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Hasta allí. Dice: David entendió que si Dios no destruyó la casa de Obed-Edom, entonces Dios también bendeciría su casa ahora. Y arregló todas las cosas de acuerdo a lo prescrito por Dios, y así la llevaría, como Dios mandó que se hiciese. Y otra vez se llenó David de gozo y comenzó a llevar el arca a la ciudad de David. David tenía mucho gozo por llevar con él el arca, pues ya nadie la tomaba en cuenta. Esto es, el arca estaba abandonada. Dice Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 3.
Cuando David, ese es un relato de cuando David le dijo a los que había juntado de todo Israel, traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, le dice David a los principales de todo Israel, no hemos hecho caso de ella. Sí, ahí estaba completamente abandonada todo el tiempo que gobernó Saúl, que fueron más de 40 años. Sí, la última vez que se ocuparon de ella fue terrible. Sí, la última vez que se supo del arca, los hijos de Elí la llevaban a la guerra y fue secuestrada por los filisteos, pero les fue muy mal a los filisteos. Aún dice en 1 Samuel 4:11, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Sí, ese fue, acuérdense ustedes que le fueron con la noticia a todo esto, y el sacerdote Elí también se murió. Sí, fue una cosa tremenda. La última vez que supimos que el arca, digamos, era importante, que es cuando le iban a llevar a la guerra para ver si podían vencer a los filisteos, lo cual el arca lo tomaron como un amuleto en ese tiempo, y Dios quiere que no entendamos de esa forma, pues. Si el arca no era el amuleto de buena suerte que llevaban para que ganaran la batalla, por eso se las quitaron. Sí, porque no era lo que Dios había planeado con el arca. Esa era otra cosa que la gente ya estaba pensando y les fue muy mal. Por eso David y el pueblo tenían gran alegría ahora trayendo el arca. Pues tenemos que decir esto: David sentía gran emoción, genuinamente. Las emociones, hermanos, de mi corazón y de mi vida, las emociones personales en medio de otros creyentes no deben ser reprimidas. Esto es, si alguien tiene emoción, tiene gozo, tenemos que no ir decirle a un coscorrón, hey, no se esté riendo, no esté contento aquí. O sea, no podemos decir eso, ¿verdad? Pero tampoco debemos permitir que las emociones sean manipuladas por nadie. La relación de cada creyente hacia su Señor debe ser genuina, libre y mostrando una emoción genuina. Esto es, yo puse acá, pensé que en mi persona, si digamos que cuando yo llego a mi casa, ¿verdad?, yo voy emocionado por ver a mi esposa, ¿verdad? Pero cuando voy a México, si cuando tengo acá 3, 4 años y voy a ver, cuando va mi mamá, tengo una emoción diferente. Ay, ya siento como que se me mueven las orejas, no sé qué, ¿verdad? Siento algo diferente. Siento esta emoción, tienes que valorarla. ¿Qué haces tú cuando estás tan emocionado? Si es una emoción grande, libre, tiene que ser algo genuino, algo que tú haces cuando estás emocionado. Un error que algunos creyentes han adoptado es hacer de las emociones el centro de tu vida cristiana, y eso es un gran problema, porque las emociones te hacen que se borre la verdad. ¿Sí? Entonces tienes que tener este balance, ¿sí?, y esta genuinidad. Sí, no es un balance como regla, no es eso, sino que tienes que buscar el ser genuino, pues. Tienes que tener esta buena forma de aproximarte a Dios con emoción real, pues, genuina, verdadera y libre. David tenía mucha alegría por el arca y así lo expresó él. El baile de David no anuncia que si no bailas no adoras a Dios, sino que anuncia que Él está feliz de adorarlo. Si nosotros hoy mismo en las canciones que tuvimos estábamos felices de alabar a Dios, ahorita mismo estamos felices de estar con Él. Si las emociones en cada uno de nosotros varían, lo que sí se necesita es tener gozo por el Señor. Por eso comenzamos con el Salmo 100, venir cantar, alabar, venir a sus atrios con regocijo. Sí, porque nosotros, yo no creo, y ojalá y que no lo hayan traído aquí a fuerzas. ¿Alguien sí le hicieron manita de puerco para que viniera? ¿Sí? ¿No? Ojalá y que no le hayan hecho esas chilaquiles, o vamos a la iglesia o qué. No. Ojalá que haya venido yo vine con gran gozo. Estaba trabajando y pensando, rato voy a ir, voy a estar con mis hermanos y voy a estar allí, en la presencia de Dios, todo, porque yo tengo gozo por estar con Dios, como David tenía acá. Puse acá, tener a Jesús en tu vida es motivo para ser feliz. Exprésalo como tú eres. No hay una regla de cómo expresarlo. Hermanos, no hay nada contra un baile que descubre tu gozo por Dios. Te voy a decir cómo. Porque yo mismo, porque nosotros no somos una iglesia pentecostal, de repente si vemos que alguien está, digamos que está cantando una alabanza y luego vemos como que se empieza a mover un poquito más, como que ya volteamos, ¿qué está pasando aquí? ¿Verdad? O sea, como que tenemos una clase de celo por esas cosas, por las razones de que
la gente ha hecho de la emoción el centro de su vida espiritual. Sí, lo cual no está bien porque te vas por el otro lado, pues. Tus emociones te ganan, le ganan a la verdad. Ahora, cuando un jugador de fútbol anota un gol en el mundial, ¿se han visto lo que hace? Cuando un jugador de fútbol anota un gol en el estadio, se avienta un happy dance. ¿Se lo han visto? Empieza a caer una bailadita y se da una vueltita y mueven las manos, sí, porque está feliz de haberlo hecho. Y nadie lo critica. Nadie dice, ¡ay, ese es pentecostal! ¿Verdad que no? No, expresas esta forma de alegría que tienes en ese pequeño baile. Ahora, yo he ido con mis hijos a jugar boliche y también cuando entramos las pelotas, yo quiero que le pongan las barritas porque mis bolas siempre se van acá por el carril ¿verdad? Pero cuando hago una chuza, me aviento un bailecito ahí. Cuando hago un strike, me aviento ahí un baile porque estoy contento, porque le atiné, pues. No tiene nada de malo en esto. Es nomás es tu perspectiva. Ahora, puse acá. Aún en otras ocasiones, he tenido un gran gozo y una gran alegría, tal vez repentina, y no danzo. Sí, no tienes que danzar, pues, no tienes que hacer de eso, no tienes que copiarle a alguien porque este lo hizo. Yo de repente he sentido este gran gozo, sí, y me quedo bien contento y bien feliz, y no bailo, hago otra cosa diferente. La gente que está a mi lado, que me conoce, lo saben que estoy bien contento, tal vez por la expresión de mi cara, tal vez por una lágrima que se me sale, o tal vez un suspiro. Contento, estoy feliz. Sí, lo que se requiere no es aprendernos el baile de David. Sí, ¿qué paso hizo? Sí, ese no sería lo que tenemos que hacer. Lo que sí es importante es que tengas gozo por estar con Dios, por buscar a Jesús. ¿No es eso lo que queremos? Sí, no es ese el mensaje que David está haciendo. Fíjate, estoy investigando todos los bailes, todas las danzas. David es el único hombre que danza. La hermana de Moisés, las mujeres, cuando David le mochó la cabeza a Goliat, estaban danzando de alegría, sí, pero casi todas las veces que se oye que danzan son mujeres. David es el único que danza, sí, y no quiere decir que ahora entonces todos empezamos a danzar. No es eso, él tiene su gozo. Si todos queremos danzar porque David danzó, entonces todos tenemos que querer ser rey, porque tenemos que hacer todo lo que David hace, y Dios no nos lo va a conceder. Ya no hay reyes, es más. Ya sé que ustedes y yo queremos ser reyes, pero somos pobres todavía. No nada más, no reyes, pero pobres. Pobres. Pero felices, amén. Pero felices en Cristo Jesús, gloria a Dios. Tener gozo por Jesús, hermanos, alegrémonos porque somos hijos del Rey, porque Él es nuestro Señor. Bailemos, ¿por qué no se para ahorita y nos damos una? Sí, porque Dios es dulce y es bueno y nos ha salvado por amor de su nombre. Envió a su Hijo Jesús, dice la Biblia en Hebreos, que a Jesús le ganó el gozo, imagínate. Le ganó el gozo más que el sufrimiento que iba a tener. No es que danzó, tenía gozo por salvarnos. Ahora los que hemos sido salvos, hombre, más gozo, ¿a poco no? Si tenemos que tener este gozo, esta alegría por ser de Dios. Del 16 al 23 dice así, y ahí termina el estudio. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Esto es, ella estaba en la ventana y luego lo vio y luego lo menospreció. Todavía no se encontraban. Metieron pues, David llegó, metió el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, y así hombres como mujeres, a cada uno con un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, a cada uno a su casa.
cuando yo estaba leyendo esto y fui a investigar un montón de comentaristas, ¿verdad? Si esta comida tenía que ver o algo, por qué tan específico. Y sí era, digamos, específico y sí tiene que decir algo, pero lo que tiene que decir es que David no les dio un sándwich de Bolonia. Esto es, a mí ni me gusta pues la Bolonia, por eso digo eso, ¿verdad? Les dio un comidón, pues, esa es la idea, que juntó a toda la gente que estaba allá, sí, y le dio comida buena. Sí, es que digamos que te da un filete miñón con una Fanta, ¿verdad? Y te vas a tu casa con un gansito en la bolsa. Feliz con tu postre. Sí, la cosa es de que es simplemente David echó la casa por la ventana, él estaba contento, todo el pueblo se fue contento a su casa con su lonchecito, que David le dio un lonche muy bueno. Sí, y esto es, David estaba feliz. Me acuerdo una vez que Raúl Ríos, como se llama él, dijo esto y me gustó. Dijo, había ido él, lo habían invitado a UK a predicar en una gran conferencia. Dice, había un montón de gente, cientos de pastores, y dijo, y mi nombre estaba por todos lados, y venía yo con la cabeza así de grande, dijo el pastor Raúl. Cuando llegué a mi casa, dijo, al otro día me levanté yo y todavía pensando, oh, qué bonito, toda esta gente y todo esto. Dice que se encontró una nota en el garage que decía, rápidamente agarra la máquina de cortar zacate, porque ahí viene mi hermano. O sea, el pastor a cortar el zacate, cuál importante ni que nada. Y de repente tiene uno que saber eso. Sí, los importantes, mientras que somos los que, digo esto porque David hizo todo esto, tenía este gozo, llevaron el arca y todo esto, y Mical estaba en la puerta con las manos cruzadas, ¿verdad? ¿Qué te pasa a ti bailando allá enfrente de todos y bien enojada? Sí, la cosa es de que así es, esta es la vida, ese es el común. Qué bueno que dice esto, sí, porque David no era un superhombre, era un hombre como nosotros, tenía su vida normal en la vida. Sí, vamos a ver qué pasó acá. Él le mandó a todos con su lonchecito. Luego se volvió luego David para bendecir su casa. Se venía con tanto gozo, iba a hacer eso. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Y entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, esta es la maldición que les digo, y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Vamos a ver qué puse acá. Y luego concluimos con eso. Llegaron pues a Jerusalén, adoraron a Dios e hicieron sacrificios. Y hubo gran festejo. Y David dio una buena comida a todo el pueblo. Pero Mical, que no se describe como esposa de David, sino como hija de Saúl, menospreció a David cuando lo vio por una ventana. Sí, esto es, ella no valoraba, no dio valor pues a que David era el ungido y que traían el arca. Nada de eso le importaba a ella, le importaba otra cosa. Ella no vio eso. Todavía David oró por el pueblo, como dice, ella lo despidió y oró por el pueblo, y se fueron todos con su lonche. Pero salió Mical a recibir a David y le dijo, el rey se descubre frente a sus criadas. Esto con referencia a que David no portaba sus ropas de realeza, como ya dije al principio. No es que de veras estaba nomás con un camisón ahí todo cortito o algo, para nada. Sí, él solamente no tenía su vestidura, no traía su corona, no traía su cetro, no traía su cosa, su vestimenta de rey. Simplemente ese era todo el problema. Sí, y ella le dice, ahí estabas tú junto con todos, parecías un pobretón. Sino que vestía un efod. David contestó que lo hacía para Dios. Y que no le importaba verse como un pobre, pero con mucho amor a Dios, honrándolo a él. Ella realmente no entendía la alegría de David, solo pensaba en las apariencias. Acuérdense ustedes que esta muchacha pues era hija del rey. Toda su vida fue la princesa, la más bonita, la que todo era la más jovencita. Sí, entonces ella, una clase de que era hija de papi, era una niña fresa.
¿verdad? Entonces cuando ve que el rey viene haciendo todo esto, no le gusta, está enojada, ¿verdad? Y mira nomás cómo te vieron a ti, y, sí, y eso molestó a David porque menospreció, no entendió el gozo que tenía David. A David no le importaba las apariencias, simplemente quería adorar a Dios, lo cual ella no entendía. Aún David le recuerda que Dios le eligió a él en lugar de su padre. La última frase que cuando llegamos aquí, dice, Mical nunca tuvo hijos. Investigando todo esto, después David dice que 4 o 5 hijos de Mical, porque parecía como que Mical tenía hijos. Cuando vimos esto que dice acá, seguramente que Mical, el esposo de Mical, con la que lo casaron, sí, porque Saúl casó a ella con uno sin pedirle permiso, ni estaban enamorados ni nada, ¿verdad? Y a lo mejor era un viejón abandonado con 5 hijos. Después David los toma y los mata, sí, porque los ofrece junto con otros, sí, con otra concubina de Saúl, sí, pero seguramente de acuerdo a esto no eran pues de Mical, porque dice que nunca tuvo hijos. Entonces a lo mejor ella adoptó a esos niños, a esos muchachos o niños, sí, y ella nunca tuvo hijos. Ahora, la idea de que ella nunca tuvo hijos, tenemos que simplemente tomar su propia decisión. Si es que, aquí no dice pues que Dios la hizo estéril para siempre, o lo que está pasando acá es que David nunca más se le acercó. Y es muy posible que esto fue lo que pasó, porque David tenía otras esposas. Entonces cuando esta es muy rejega, pues entonces la quitó de un lado y luego nunca más tuvo que ver con ella. Seguramente, yo creo que esto es lo que pasó. Amén. Conclusión final. David fue un cantor. La música estaba en su corazón, como nadie podemos negarlo, porque todos los salmos son cantos que David hizo a Jehová. Entonces él era un cantor. Yo no. Yo cuando canto, hasta los pajaritos se caen. Aprendamos no de, digamos, que cómo él le hacía, pero qué pasión tenía por Dios. El gozo por estar vivo en su presencia, hermanos de mi corazón y de mi vida. El gozo por estar vivo en su presencia. Yo les prometo que muchas veces en mi vida, ha habido veces que estoy en un retiro y estoy bien emocionado. Está todo, digamos que un retiro de varones, y se oye las voces y los aplausos, y está la música llegando, o un mensaje muy bueno, y me siento como en otro mundo. Aún ha pasado eso mismo cuando estoy orando. Si de repente ha habido momentos en mi vida en donde yo estoy orando, estoy metido ahí en mi closet y estoy orando, estoy postrado ante Dios y siento, parece como que de veras ahí estoy con Dios, y una gloria magnífica, bendición, gloria a Dios. Estoy bien feliz. Sí, hay muchos momentos en la vida de nosotros en donde estamos así de contentos. Si tenemos el gozo de Dios, esto es lo que yo hago. Sí, hay veces, sí, que no he estado ni hincado, ni acostado, ni postrado. Estoy sentado pensando en Dios, pensando lo que Él va a... El día que Él regrese, me acuerdo una vez que me quedé pensando en eso, se lo voy a compartir. Al cabo, de aquí hasta las 10 tenemos. Una vez estábamos en una lechería y estábamos trabajando, ¿verdad? Y no sé si usted ha visto las pipas, que son los troques de la leche, los que levantan la leche, son como de aluminio, todas. ¿No la he visto? Son como redondos, como unas pipas, como las de la gasolina. Y esas están así redondas. Entonces estaba yo y mi compañero, y parece mentira, pero esto pasó, algo real. Estábamos trabajando en un lugar oscuro, en un cuartito ahí, meneando las herramientas y todo esto, y de repente la luz le pegó a la pipa que estaba pasando, a esta troca, y entró una luz fuertísima, ¡pum!, para adentro, a donde estábamos nosotros. Iluminó el cuartito porque reflejó la luz del sol. Y se los prometo que culpa del otro, porque él lo hizo, y dijo, llegó el Señor. Y yo sentí como, se los prometo que me emocioné tanto, y pensé que sí, pues dije, ese es el rapto, así, porque estaba oscurísimo, pues ahí se pueden burlar de mí lo que quieran, pero fue algo bien bonito, pues. Y sentí, y me quedé con esa, y ya me quedé, después de que no pasó, ya, sope, ¿verdad? El troquezón ahí, todo oscuro, todo lleno de telarañas ahí, no pasó nada, no vino Dios, hombre, ¿verdad? Pero me quedé pensando, qué bonito sentir
Sí, wow, qué cosa tan bonita sentí ese día. Era que yo sí pensaba que era el rapto, pues en ese momento me emocioné así toditito y estaba todavía lleno de mugre y todo. Así, no estaba, digamos, en una, como adaptado para sentirme así. Estaba lleno de, bien cansado, me dolía la espalda, todo mugroso y tenía tanto gozo. Sí, porque no puedes, perdón, no puedes pensar que solamente cuando hagas esto va a pasar, que vas a ver a Dios o que vas a sentir así, o que tienes que estar como acá, tienes que danzar, o tienes que acostarte en el suelo, o que tienes que estar hincado. Cuando oras, dice la Biblia que la posición no importa, es tu corazón lo que ve el Señor, es como tú tengas esta relación con Él. Tu vestimenta, como estás peinado, aún las palabras que usas no son las importantes. Él ve tu corazón. Y si tu corazón está gozoso, tiene este gozo del Señor, hombre, no importa donde estés, hay que vivir continuamente así, con este gozo. Amén. David fue un cantor, tenía gozo por su presencia. Voy a terminar con estos versículos. Primera de Crónicas 16, del 23 al 29. Dice: cantad a Jehová toda la tierra, proclamad de día en día su salvación, cantad entre las gentes su gloria y en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, de ser temido sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. No es que haya otros dioses, mas Jehová hizo los cielos. Alabanza, magnificencia delante de él, poder, alegría en su morada. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Gloria a Dios. Yo puse acá: adórale, alábale, témele, alégrate, alégrate. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por este estudio tan hermoso, Señor, que nos pones acá, que no sabíamos que nos iba a llenar tanto gozo, oír esas palabras y realmente unirnos en el gozo de David, no tanto en su baile, pero en su gozo, lo que provoca esto es lo que queremos, esta pasión, Señor. Ayúdanos, porque nosotros somos uno como David, que te siguen y te adoran con el gozo que tenemos, que tú has puesto en nosotros. Dios, Espíritu Santo, dirígenos para que cada día tengamos simplemente más ganas de verte, más alegría de tenerte, de buscarte, de obedecerte, de ser unos como tú quieres. Perfecciónanos en tu presencia, Señor. Pon en nosotros tu espíritu y dirígenos de acuerdo a tu voluntad, para gloria tuya. Lo que hagamos, todo lo que hagamos, sea, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y como no está el hermano Eliseo, les voy a cantar una de Cricri.